regreso a casa. Bienvenidos a Regreso a Casa, soy Marcus Grodi, el anfitrión de este programa. Este es uno de nuestros episodios especiales desde Inglaterra. Estamos grabando desde la biblioteca sobre el pequeño oratorio, parte del oratorio de Brompton. Es una parte muy transitada de Londres. Hay mucho ruido al fondo, pero este es un lugar muy especial para grabar estas historias de hombres y mujeres en su regreso a casa, a la Iglesia Católica. Porque este maravilloso centro católico está ligado a grandes conversos de la Iglesia. El cardenal John Henry Newman, el padre Faber y muchos más. Y en este episodio en particular de Regreso a Casa le doy la bienvenida al padre Dennis Lloyd. Padre, bienvenido al Regreso a Casa. Muchas gracias. ¿Desde dónde viene el día de hoy para visitarnos en este centro? Vengo desde Stowmarket, en Suffolk. Es una gran parroquia rural. Soy el párroco de Nuestra Señora de Stowmarket. Es una parroquia de alrededor de 600 millas cuadradas. Caray. Y me cuentan que se extiende sobre 83 u 84 villas. Así que es una parroquia en donde tengo que conducir mucho. Porque las comunidades están muy esparcidas, las comunidades católicas en esta parte de Suffolk. Pero nuestra iglesia principal está en Stowmarket. Y otra cosa que vale la pena mencionar, la cual yo encuentro fascinante, pues usted menciona que conduce mucho, es que muchos de esos caminos Son muy angostos. flanqueados por setos. Y son caminos muy desiguales. En invierno da un poco de nervios conducir, pero hasta ahora me las he ingeniado para mantener el automóvil en el carril En correcto. el lado izquierdo del camino. Así es, el lado izquierdo de la carretera. Muy bien, usualmente invito a mis invitados a que den un largo paso hacia atrás y nos cuenten cuáles son sus raíces espirituales. Supongo me crié en Lewes, en Sussex, el cual en Inglaterra tiene cierta fama oscura de cualquier modo, porque fue la escena de algunos de los mártires marianos, mártires protestantes que sufrieron martirio bajo María Tudor. Y de ahí en adelante siempre ha habido un clima anticatólico en la ciudad. Y el 5 de noviembre las memorias de mi niñez, muy vívidas hasta ahora, son de procesiones con antorchas de diferentes sociedades. Principalmente es un carnaval. Pero hay una sociedad, la sociedad de la hoguera, la sociedad Cliff, la cual sigue siendo una logia naranja profundamente protestante. Y todavía tienen una imagen del Papa. Siguen insistiendo que se trató del Papa Pío V, pero queman una imagen del Papa y la tiran al río en la noche de las hogueras. La noche de Guy Fawkes. Sí, es la noche de Guy Fawkes. No me había dado cuenta que era el 5 de noviembre. Sí, el 5 de noviembre. Y el Papa Pío V fue el Papa durante aquella época, Efectivamente, durante aquellos años. a comienzos de los años 1600. Sí, Es curioso que haya mencionado el color naranja. Cuando yo llegué a Inglaterra hace alrededor de una semana atrás y bajé al río el sábado, me puse a mirar por la ribera y súbitamente me topé con un desfile y había por lo menos 4 o 5 brigadas distintas, brigadas naranjas. de veras. Estaban desfilando por el río. ¿Todavía ocurre? Todavía sucede, sí. En su mayoría lo hacen sin ninguna mala intención, a diferencia de antes. Pero siguen siendo un problema. Y lo menciono porque nuestros vecinos de al lado eran católicos. El esposo era católico irlandés y su esposa era una conversa. Y obviamente se encontraron con la sorpresa de estos eventos en el pueblo el 5 de noviembre. Y fue algo duro para ellos, verdaderamente. Y por supuesto, para ellos fue algo inaceptable. Así que cautelosamente solían quedarse en casa aquella noche, al igual que creo otros católicos. Y su hijo se ordenó como sacerdote. Y una de mis primeras memorias, mis padres no eran católicos, por supuesto. Yo me convertí en 1990. Pero ellos accedieron a su petición de que él viniera a darme su bendición cuando fue ordenado como sacerdote alrededor del año 1945 o 46. Recuerdo claramente haberme arrodillado en el tapete de la sala de estar, la cual era una alfombra bastante rara de la época posguerra. Recuerdo haberme arrodillado en esa alfombra de color azul y café y el padre Dennis Ryan me dio su bendición. Y es curioso, porque no es mucho lo que uno genuinamente recuerda a una edad tan temprana. Pero recuerdo eso, y fue algo extraordinario que cuando yo me volví católico, busqué en el directorio católico y encontré un padre Dennis Ryan, que en aquella época ya se había jubilado en Roehampton como capellán.
de las hermanas del Sagrado Corazón en Roehampton, en su hogar de retiro. Y le escribí y le recordé el hecho de que hacía mucho tiempo atrás habíamos sido vecinos y bondadosamente me pidió que lo fuera a visitar. Y lo visité, tuvimos una reunión maravillosa. Y entonces un año después, me parece que fue el primero o segundo año después de haber sido ordenado como sacerdote, me invitó a predicar durante su jubileo de oro. Así que hicimos un círculo completo y fue algo muy maravilloso. Muy bonito. También es muy impresionante pensar en la realidad de la gracia en las bendiciones Sí, y en lo que eso dio inicio en su vida hace mucho tiempo atrás. fue algo muy raro, sí, creo que se trató de la gracia. Nunca sabemos por seguro acerca de esas cosas, pero fue algo impresionante, es algo que recuerdo de manera tan vívida. ¿Su familia era parte de la iglesia de forma activa? Bueno, hasta que cumplí los 14 años, verdaderamente no. Ocasionalmente mi madre iba a misa, verdaderamente no de manera regular. Pero cuando me confirmé en la iglesia de Inglaterra, en la Universidad de Brighton, cuando me confirmé, ellos decidieron que iban a volver a ir a misa y me acompañaron a comulgar. Y eso fue algo muy bueno. Y también solían venir al servicio vespertino en la capilla de la universidad. En realidad se trataba de un servicio religioso dentro del sistema de educación pública. Solíamos cantar los sábados por la noche. Eso continuó durante cierto tiempo. Pero he de decir que desafortunadamente durante mi primer año en la universidad, para aquel entonces yo ya me encontraba bastante seguro de que quería ordenarme en la iglesia anglicana. Y para mi familia eso no fue un momento muy feliz. ¿De veras? Eso causó cierto, sí, distanciamiento y tensión. Pero lo hice de todas formas, yo lo consideraba lo correcto, así que fui ordenado en 1963 como diácono en la iglesia anglicana y serví en el Black Country, como le llaman. Probablemente los televidentes en los Estados Unidos lo conocen como el área de Birmingham, Inglaterra. Estuve ahí durante 3 años y medio como asistente del ministro en Wolverhampton. Entonces, ¿su familia no se alegró mucho cuando se hizo sacerdote anglicano? No lo estuvieron. No se alegraron. No se alegraron, no. Pero entonces usted sirvió. Vinieron a mi ordenación, mis padres vinieron a mi ordenación y también vino una madrina, pero mi ordenación no fue recibida con el entusiasmo más grande del mundo. Creo que el hecho de que yo hubiera estudiado en Cambridge, ellos esperaban que yo hubiera seguido una carrera en leyes. Eso no había sido parte de los planes. Sí. Y entonces, por causa de varias influencias, fui a dar testimonio de mi vocación en una comunidad religiosa anglicana, la comunidad de la resurrección en Muirfield, en donde me eduqué como ministro anglicano. Y regresé ahí en 1967 y un par de años después fui profesado. Y a partir de entonces enseñé en el colegio de teología, lo que llamaríamos el seminario en Muirfield, hasta mi separación en 1990. Por favor, háblenos acerca de la comunidad. Es una comunidad religiosa. No son oficialmente benedictinos, pero en algunos aspectos son similares a una comunidad benedictina en la Iglesia Católica. Tienen el coro, el oficio y una liturgia muy buena. Y la comunidad había sido fundada por Charles Gore, quien más adelante fue obispo de Birmingham, y Walter Freer, quien fue un teólogo muy bueno, un liturgista. Y se había iniciado en Oxford. Y durante muchos años tuvo un carácter muy evocativo de Oxford. Aunque algunos de los otros que proveníamos de aquel otro lugar, de Cambridge, fuimos aceptados. Y de hecho tenía la misión de instruir al clero y también en especial de dirigir las misiones parroquiales. De hecho, yo me encontraba en el noviciado en mi segundo año como novicio. Fui enviado a la Universidad de Leeds para obtener un grado más avanzado, con la idea de enseñar en el colegio, lo cual hice de ahí en adelante. Pero había un lazo muy estrecho entre el colegio y la comunidad. Los dos se encontraban en el mismo terreno, en el mismo plantel.
y la adoración para el colegio era en parte con la comunidad. Teníamos la oración vespertina con la comunidad a diario y la Eucaristía los domingos y los días de fiesta. Así que había un lazo muy sólido y un buen número de miembros de la comunidad había sido estudiantes del colegio, al igual que yo. Y había sido un patrón muy común. Pero eso disminuyó a partir de los años 1970. Ya no hubo tantos. ¿Usted fue profesor en el colegio hasta los años 90? Sí, hasta 1990, sí. Sí, enseñé. Enseñé varias materias como ocurre en los seminarios, principalmente el Antiguo Testamento. Y también enseñé en la Universidad de Leeds durante algunos años. Enseñé el Antiguo Testamento como conferencista asociado y la hermenéutica, el uso de la Biblia, y un curso sobre la espiritualidad cristiana. Durante los últimos 12 años que enseñé estuve haciendo eso, así que fue algo variado. ¿Usó muchos escritores espirituales católicos? Lo hice y ciertamente en gran parte debido a la influencia. Gradualmente me empecé a dar cuenta que el alimento principal que me permitía seguir hacia adelante y que me había permitido seguir hacia adelante durante mucho tiempo había sido casi exclusivamente los escritores espirituales católicos, incluso en la escuela. En cierta forma me formé como lingüista y había leído bastante drama francés del siglo XVII, en donde hay un importante componente teológico, los conflictos que tuvieron que ver con el jansenismo y las tragedias de Racine y del lado jesuita más ortodoxo, Corneille. Y eso también había sido una influencia desde un principio. Creo que se trató de un reconocimiento gradual de las riquezas de la espiritualidad en la Iglesia Católica. Y también la comunidad. Tal vez debería haber incluido esto como respuesta a tu pregunta anterior. La comunidad participaba bastante en la tradición del movimiento tractariano. A Gore y Frere, ambos les podemos llamar tractariano, con un gran énfasis en la sucesión apostólica, la vida disciplinada y la liturgia y el oficio, la oración matutina y vespertina. Así que ese fue el clima en el que viví desde comienzos de mi adolescencia, porque la parroquia que quedaba en mi pueblo natal había sido así. Así que creo que se trató de una toma de conciencia gradual durante el curso de muchos años, de donde yo debía encontrarme. De hecho, durante mi ordenación en 1963, me había sentido muy incómodo acerca de lo que era requerido de aceptar los 39 artículos, los cuales son una especie de artículos de fe muy protestantes de la Iglesia Anglicana. Ahora han sido modificados mucho lo que es requerido para los que se están ordenando. Pero en aquel entonces me sentí muy incómodo al respecto. Y también acerca de la doctrina eucarística, que era evidente en el libro de oración común. Una perspectiva muy baja. Una perspectiva muy baja del aspecto sacrificial de la Eucaristía. Aunque las iglesias en donde yo adoraba casi siempre corregían el libro de oración común. Y en Muirfield siempre usábamos el libro de oración sudafricano, el cual es una versión del libro de oración común con un espíritu mucho más católico. Así que la edad de algunas de estas facultades fue rápidamente suprimida durante el curso de muchos años. Pero, como dije, a partir de 1963 sentí cierta inquietud. De hecho, antes de este programa, yo me encontraba platicando con uno de sus colegas y le dije que pensaba que probablemente yo siempre había sido algo inadaptable. Algo así como una clavija cuadrada en un agujero redondo en la iglesia de Inglaterra. Y eso se convirtió, me estoy adelantando algunos años, a mediados de 1980 yo era director del colegio. Se volvió bastante difícil, porque yo estaba instruyendo jóvenes para la ordenación en la iglesia anglicana. Una iglesia en la cual yo había perdido bastante convicción. Y hubo un momento, no puedo precisar exactamente cuándo,
Fue a comienzos de los 80, cuando un estudiante con quien sigo teniendo amistad, es muy buen amigo, siempre recuerdo que me preguntó cuando estábamos en el pasillo. No recuerdo cuál fue la conversación que llevó a esto, pero me dijo, si usted fuese yo en este momento, ¿usted se ordenaría en la iglesia anglicana? Y tuve que tragar saliva muy fuerte y fingir algún tipo de respuesta, porque me estaba poniendo en la silla caliente, porque yo sabía bastante bien que no podía mostrar entusiasmo con la conciencia limpia. Seguro tuvo que recurrir a alguna respuesta prefabricada. Tuve que recurrir a una respuesta prefabricada para ser justo con todo el mundo. Y con el transcurso del tiempo, durante los años 80, llegó el momento de la renovación de mi nombramiento como director. Tenía un término de servicio de 3 años. Y fui a hablar con el superior de la comunidad en aquel entonces, quien era responsable por los nombramientos en las varias obras de la comunidad. Y le dije que me daba cuenta que había aquellos en la comunidad y probablemente en el cuerpo estudiantil que creían que mis simpatías hacia Roma, como siempre se le llamaba, Roma en lugar de la Santa Sede, que mis simpatías hacia Roma probablemente eran demasiado cálidas. Y que si él pensaba que era correcto no volver a nombrarme para la posición de director, yo lo entendería por completo, que renunciaría voluntariamente. Pero me dijo que estaba bastante contento con mi conducción, así que seguí ahí. Y durante el curso de ese tiempo, con el conocimiento pleno y mi permiso del superior, fui a ver a la priora de las Carmelitas en Cuidenham, Norfolk. En 1973, mucho tiempo antes, yo le había escrito a ella a través de sus editores en relación a lo que, en mi opinión, fue un libro de oraciones muy bueno. Pautas para la oración mística. Escribía bajo el nombre de Ruth Burroughs y muy gentilmente me contestó. Unos cuantos años después, nuestros caminos se cruzaron nuevamente, con referencia a mis responsabilidades hacia una anglicana enclaustrada. Una de las hermanas deseaba volverse católica y de hecho se transfirió al convento carmelita. Así que llegué a conocer muy bien a la hermana Rachel. Y en cierta forma no fue un pasaje muy fácil el sacar a la hermana de su propio convento y enviarla a Cuidenham. Pero de cualquier manera, a mediados de los 80, le pregunté si podía ir a visitar a la hermana Rachel para obtener dirección espiritual. Porque como director del colegio, me parecía que era bastante difícil continuar haciéndolo, como ya tenía costumbre, con un miembro de la comunidad. Había todo tipo de problemas que tenían que ver con el colegio, que era más difícil discutir con alguien tan cercano a este. Así que fui a visitar a la hermana Rachel y a hablar con ella. Probablemente solía verla un par de veces al año, en pequeña parte sobre asuntos personales y en gran parte acerca de la labor que yo estaba realizando con la comunidad. Yo era el presidente del comité de enmienda de la Constitución de la comunidad. Y su consejo acerca de todo tipo de aspectos de la regla religiosa, de la vida religiosa, etcétera, fue extremadamente valioso. Pero gradualmente creo que convergieron dos cosas, en cierta forma. Mi labor con el comité de enmienda de la Constitución en la comunidad de la Resurrección, lo cual es algo muy aparte de mi labor universitaria, hizo que me diera cuenta que había, a mi entender, grandes problemas con tratar de vivir una vida de obediencia y todo el tema de la dimensión religiosa de obediencia. Y nosotros estábamos enmendando la regla en lo que probablemente algunos hubieran considerado en aquel entonces un ejercicio de disciplina. Los problemas de obediencia en la iglesia anglicana, a la manera en que iban las cosas estaban yendo en direcciones distintas. Y creo que no estoy siendo injusto al hablar con la sabiduría que confiere la edad. La obediencia era un concepto distinto dentro del anglicanismo
y dentro de la iglesia de Inglaterra. Y sentí que la inmensa cantidad de trabajo que muchos de nosotros estábamos realizando con esta enmienda, la imagen que yo tenía constantemente en la mente era de agua cayendo sobre una coladera, entrando a chorros, pero yéndose por abajo, por todos los agujeros. Y supongo que durante mis conversaciones con la hermana Rachel empezó a salir a la superficie una mayor parte de mi agenda sobre este tipo de infelicidad, inquietud, etc. Y cierto día, cuando fui a verla, me parece que fue en 1997 o 98, ella me propuso que yo debía realizar la ruptura. Me encontré devastado. Aunque supongo que subconscientemente yo sabía que ese día había de llegar. Pero al ponerlo en términos muy directos, me sentí muy devastado con las implicaciones. Regresé a Walsingham, donde me estaba hospedando en el santuario anglicano. Simplemente conduje de regreso de alguna manera y me tiré sobre la cama y me quedé acostado como si fuera un cadáver por varias horas. Bien, ahora creo que debo haber mostrado mi devastación cuando la hermana Rachel me hizo este comentario bastante directo. Porque un par de días después recibí una carta de ella en donde me decía que se daba cuenta, por causa de mi reacción, y se trató de una reacción silenciosa, hasta donde yo recuerdo, creo que se me fue el color totalmente de la cara. Que ella había hablado demasiado pronto y que mejor era dejarlo tranquilo por un tiempo. Y así fue. Pero mientras tanto yo obviamente reflexionaba al respecto. Me fui de vacaciones a la abadía de Carr en 1990 y esos 3 meses fueron verdaderamente determinantes para mi vida. Me hizo entender, creo yo, gracias al Señor, no por causa de ninguna presión ahí. El abad Elred Silem fue inmensamente bondadoso y pasó algo de tiempo conversando conmigo. Y al final de las vacaciones me encontraba escribiendo material nuevo para mis clases. Para eso me encontraba ahí. Lo hice también a la misma vez que lo demás estaba ocurriendo. Al final de ese tiempo realicé un retiro. Y recuerdo que al final de ese retiro, la resolución que tomé fue tratar de tener paciencia para rezar por un discernimiento claro y por el valor para hacer lo que el Señor quería. Entonces escribí, después de haber regresado a Muirfield y de haber entregado el material para las clases y de haber dejado todo listo para el siguiente año académico, le escribí a la hermana Rachel que mi tiempo en Carr había sido muy bueno y que me había vuelto claro que yo debía, en su debido momento, realizar el cambio. Que yo creía que aquella era la comunidad apropiada, aquella comunidad benedictina con su vida de liturgia y oración, y que era lo que yo estaba destinado a hacer. Entonces ella me respondió y me dijo, su tiempo ha llegado, su carta es muy clara, tiene que salirse. Y fue bastante difícil. No voy a hablar mucho sobre los detalles, pero le escribí una carta formal al superior, quien se inquietó mucho por todo esto, porque parte de mi trabajo era ser director de la universidad, así que tenía ramificaciones para los estudiantes, etc. Y vi al obispo de Wakefield, al obispo anglicano, y renuncié a mis órdenes y huí al hogar de unos amigos en Escocia, en las tierras altas, para esconderme de la prensa, porque la prensa se enteró y tuvo el dudoso privilegio de la fama o infamia de que mi foto hubiera salido en la primera plana del Daily Telegraph, con un encabezamiento que decía más o menos, sacerdote anglicano deserta hacia Roma, y ciertos datos acerca de mí, y hubo artículos en el Times, en The Guardian, etc. ¿Usted ingresó a la Iglesia Católica en aquel entonces? Me quedé en Escocia, escondido.
Y el abad Selim me escribió. Se puso en contacto conmigo y me dijo, si te hace falta un lugar a donde venir, hemos visto lo que ha salido en los diarios. No nos sorprende, pero con nosotros puedes tener un lugar de descanso. Así que inmediatamente fui a Carr y me quedé ahí y le pedí que me preparase para ser recibido. Y estuve ahí desde octubre hasta diciembre preparándome. Me dio una lista inmensa para leer y muchas horas de su tiempo. Fui recibido en la comunidad, en la iglesia de la abadía, justamente el día antes que comenzara el Adviento, en 1990. Y entonces pedí ser admitido en el noviciado. Y tuvimos una discusión muy larga sobre el tema. Diría que fue bastante cauteloso. Me dijo, en alguna forma creo que debería salir y vivir en una parroquia católica durante algunos años. En aquel entonces yo tenía 50 años y quería seguir hacia adelante, porque el cambio de existencia se vuelve más difícil con el paso de los años. Así que, después de haber puesto por escrito lo que él me pidió, mis razones para ser aceptado como postulante, lo hice. Y él y la comunidad y el concilio estuvieron de acuerdo. E ingresé al noviciado. Y permanecí ahí durante un par de años como novicio. Y fue muy formativo. Fue un tiempo muy maravilloso. Pero en realidad no funcionó. Fue difícil y es algo que es mejor mantenerlo privado. Yo creo que hubo conflictos entre personalidades. Y el resultado final fue que me aconsejaron que yo debía renunciar, o, como yo lo entendí, que tratase de convertirme en una persona distinta. Quizás ser un poquito menos maestro. Pero eso es lo que usted había estado haciendo durante tanto tiempo. Sí, sí, así es. Permítame detenernos aquí, haremos una pausa, pero regresaremos en breve. Por favor, permanezcan con nosotros. Regresaremos en un momento con la historia del padre Dennis. Nos vemos en un minuto. Bienvenidos nuevamente al regreso a casa. Nuestro invitado en este episodio desde Inglaterra es el padre Dennis Lloyd. Padre, gracias por contarnos su historia. Sé que la interrumpí en medio de su relato, pero me gustaría retroceder un poquito. Usted mencionó la abadía de Quar. Por favor, explíquele un poquito a la audiencia lo que es. La abadía de Quar es una casa benedictina en la isla de Wight y es parte de lo que es conocido como la Congregación Solemne, una congregación francesa de casas benedictinas para hombres y mujeres. Y Quar es la única casa solemne en Inglaterra. Pertenece a la tradición de la Congregación Solemne, en que es más o menos una comunidad enclaustrada, dedicada a la liturgia, a la oración y a cierta cantidad de trabajo en lo que se refiere. No es precisamente una granja, pero tienen vegetales y una huerta y otras obras, ese tipo de cosas. Y también otros oficios como la fabricación de libros y la reparación de libros y la alfarería en el presente. ¿Es autosuficiente? Es una comunidad autosuficiente, sí, sí. Es diferente a la comunidad congregación benedictina inglesa, la cual es una congregación que tiende a tener escuelas y a realizar tareas parroquiales y ese tipo de cosas. Así que Quar es mucho más, como ya he mencionado, autosuficiente y de vida enclaustrada. Hay mucha oración. Entonces, para recordar lo que dijo en el primer segmento, usted trató de ser novicio ahí, pero era más maestro y no tanto granjero de pala y pico.
Así es. Eso es lo que quiso decir, ¿no? Un poquito de eso. Creo que desde muy al principio, desde principios de los años 1960, yo había pensado en una vocación de oración y una vida de estudio. Y le hablé sobre ese tema al maestro de novicios en Muirfield cuando fui a la comunidad en 1967. Y él me dio cierto aliento, pero me dijo que ese tipo de vida podía ser posible en la comunidad de la resurrección de Muirfield. Pero no funcionó para mí, porque me sentí inmediatamente atraído a la enseñanza. Así que seguí ese camino. Entonces supongo que creo que fue en 1990, tuve una especie de segunda oportunidad para probar ese tipo de vocación. Creo que probablemente por todo tipo de razones. Puede ser que yo no haya tenido la vocación para ese tipo de vida. O para la época en que tenía 50 o 51 años, yo ya estaba demasiado formado dentro de un estilo de vida diferente y una actitud diferente. Y como dije, probablemente yo era demasiado maestro. En cierta forma, yo disfrutaba ofrecer conferencias y enseñar y predicar, etc. Desde el final de aquellos 2 años de noviciado, he de admitir que estaba discerniendo si ese estilo de vida, de estar casi completamente enclaustrado, sin ninguna tarea pastoral o enseñanza, excepto dentro de la comunidad misma, si me hubiera sido posible vivir así. Aunque he de admitir que me asombré mucho cuando me vi cara a cara con esto. Y fue una actitud honesta de parte de aquellos responsables en aquel entonces, porque fueron 2 años muy felices. Yo pensaba que todo había salido bien, así que eso demuestra que uno puede engañarse a sí mismo, en especial en la vida religiosa, en la vida monástica. ¿Usted sentía que había llegado a casa durante esos 2 años desde que había ingresado a la iglesia? Totalmente. Sí. Fue una liberación total, sí. Y lo he estado examinando en preparación para hablar contigo. Estuve leyendo unas notas de retiro. No se trata de un diario. Son una especie de notas de retiro que yo tomé durante aquellos años. Y ciertamente fue muy evidente en aquel entonces que, como lo expresé en aquel entonces, el misterio de la resurrección, aunque ya había sido miembro de la comunidad de la resurrección durante 23 años, pude entender el misterio de la resurrección únicamente después de haber sido recibido en la Iglesia Católica. El sentimiento de liberación, de la vida resucitada dentro de una comunidad que era estable y que tenía este tipo de base sólida en la Iglesia Católica, fue muy extraño para mí, porque no lo esperaba y tampoco traté de evocarlo por voluntad propia. Pero creo que dentro de la comunidad de la resurrección, la clave, y nuevamente esto fue después de haber leído las notas de retiro que tomé durante años, había sido una y otra vez la cruz, la crucifixión. No estoy negando la resurrección en absoluto, pero el énfasis había sido puesto en ese lado de la pasión y la crucifixión, en tanto que pude entender la realidad de la resurrección de una forma segura. Es lo único que puedo decir. Así que ese fue mi regreso a casa. Y en un sentido más profundo de esa liberación y regreso a casa, en la época después de haberme salido de la abadía de Quark, vi al cardenal Hume y él me dirigió hacia la diócesis de Anglia Oriental. Hablamos bastante sobre el tema y las varias razones para ir ahí, en parte porque había menos alumnos de Muirfield en las parroquias de Anglia Oriental que en casi cualquier otro lado. Así que no iba a ver constantemente alumnos a quienes yo les había enseñado. Eso podía haber sido incómodo y difícil, así que fui a visitar al obispo Alan Clark, obispo de Anglia Oriental, quien había sido el codirector de nuestra Comisión Internacional Anglicana y Católico Romana. Había sido el codirector católico.
Así que fue muy comprensivo de mi situación y durante un año me envió, supuestamente para estudiar al Instituto Misionero en Londres, el cual es un instituto para los miembros de las sociedades y congregaciones misioneras para entrenar a sus miembros que en su mayoría son jóvenes. Aunque yo era mucho mayor que la mayoría, pero había uno o dos estudiantes maduros. Y fue un año maravilloso y fue una inculturación tremenda en la Iglesia Católica. Fue una especie de inmersión. Había estudiantes de África Oriental y Occidental, de América del Sur, al igual que la mayoría de los países europeos. Y probablemente todos ellos tenían un gran entusiasmo por la evangelización y la obra misionera. Oh, sí, muchísimo. Sí, Y casi fue un contraste entre el día y la noche, comparándolo con la abadía de Coire, la cual es muy tradicional y, como dije, es un estilo de vida enclaustrado y monástico. Pero nuevamente encontré allí una gran sensación de haber llegado a casa, a una iglesia. Un antiguo alumno lo expresó muy bien, porque un número de antiguos alumnos, de hecho, se volvieron católicos después de 1992. Y he estado en contacto con varios de ellos. Y uno de ellos me dijo, es un gran alivio, una gran libertad de estar dentro de una iglesia, la cual uno no tenga que crear para uno mismo. Está ahí, nos ha sido otorgada. Y fue verdaderamente algo así. Había opiniones enormemente diferentes en el Instituto Misionero de Londres, algunas bastante extravagantes, como suele suceder en las sociedades y congregaciones misioneras. Es parte del fruto de trabajar bajo condiciones muy difíciles, así que no siempre siguen las reglas, y a veces toman un poquito a la ligera la ley canónica. en donde uno está construyendo sobre la naturaleza, lo cual es como le llamamos en el mundo misionero, cuando tenemos que lidiar con diferentes naturalezas en todos lados. Sí, sí, sí. Pero todo eso podía ser controlado. Fue lo que me llamó la atención como algo tan diferente que mientras, por un lado, uno trataba de crear una iglesia, hasta donde yo podía ver, dentro del anglicanismo, un tipo especial de enclave tractariano anglo-católico, a la vez ignoraba lo que estaba ocurriendo en otros lados. Aquí teníamos una enorme diversidad y sin embargo todo se mantenía unido de una manera bastante segura de sí misma. Diría que esa fue mi llegada a casa. Entonces, usted no estaba ahí para descubrir su vocación en el campo misionero. No, no, no. Verdaderamente fue para sumergirme en la vida católica. Fue la idea del obispo Clark, porque pensó que en el pasado mi concepto había sido algo estrecho, limitado. Así que fue para sumergirme en esto, lo cual sucedió. Tal vez esto no tenga mucho que ver con el tema, pero hubo una vacante en el personal pedagógico. Así que me mandaron ahí para estudiar ley canónica y teología moral y los sacramentos. Y de hecho tuve que enseñar teología moral. Así que ese fue el año en el que tuve que mantenerme una semana adelante de la clase, más o menos. Porque la teología moral católica puede ser un poquito distinta que la teología moral anglicana. Claro que sí. Fue un tema que nunca había enseñado en absoluto, así que esa fue la ironía y sentido del humor del Señor. Pero estuvo bien, creo yo. Lo hice y fui ordenado como diácono en Walsingham por el obispo Clark. Maravilloso. Y nuevamente en su propia capilla, unos meses después, fui ordenado sacerdote. Y vino el abad de Coire. Así que todo fue muy bonito y amistoso. Y vino mucha gente del Instituto Misionero. Y para aquel entonces, eso fue en 1994. No sé si sentía vergüenza o no. Creo que más bien sentí gratitud, para ser franco. Un número bastante grande de antiguos alumnos quienes para aquel entonces habían vuelto católicos y que habían sido ordenados como sacerdotes o que se estaban preparando para la ordenación, también vinieron. Así que fue una especie de gran reunión del otro lado del Tíber. Cuando mira en retrospectiva a su tiempo en la comunidad de la cual usted es parte, dijo que muchos de ellos se volvieron católicos. ¿Fue el tono de esa teología lo que llevó a muchos hacia... Fue a la universidad. Eran miembros de la universidad. Eran estudiantes de la universidad. Un número de ellos se volvieron católicos, sí. Ese era el tipo de atmósfera.
Muchos de los libros que usábamos son católicos, Ranner, Schillebeck, Baltasar, y también algunos escritores bíblicos católicos. Esa era la esencia del tipo de lectura que usaba la universidad desde que yo era estudiante en 1961. Así que no fue un gran cambio en ese sentido. Pero obviamente a algunos les causaba un poquito de vergüenza que algunos de estos jóvenes me hubieran seguido. Seguro. Creo que eso hizo mi partida en 1990 un poquito difícil. Sentí que esto podía suceder y de hecho sucedió. Así que mirando en retrospectiva, probablemente está viendo que su partida le dio permiso a otros. Bueno, yo sería muy cauteloso en tomar cualquier tipo de crédito. Seguro. Genuinamente creo que fue la obra del Señor. Pero en el aspecto humano, supongo que el haber visto al hombre que fue el director de la universidad realizar este cambio, finalmente le dio aliento a otros, que era posible hacerlo. Y unos años después, atendí la ordenación de uno de ellos en la arquidiócesis de Birmingham. Yo estaba platicando con el vicario general y le dije, creo que merezco una comisión de parte de su diócesis, porque les he enviado bastantes sacerdotes. Le pareció divertido, pero ha sido muy bueno. Y ahora regreso a la comunidad de Muirfield y me siento muy bienvenido. Y creo que ahora las heridas han cicatrizado casi por completo. Entonces ahora está sirviendo como... Como párroco, sí. Fui ordenado en 1994. Fui a Ipswich como sacerdote asistente y como capellán del hospital, como capellán católico en el hospital de Ipswich. Y estuve ahí alrededor de 18 meses. Y después el obispo Peter Smith, quien ahora es arzobispo de Cardiff, se puso en contacto conmigo y me dijo, necesitamos urgentemente un sacerdote de forma para la parroquia de Stowmarket. ¿Estarías dispuesto a ir ahí? Y él vino a verme y fue muy amable al respecto. No fue una orden, pero no estuvo muy lejos, porque se trataba de una especie de crisis. He estado ahí desde 1996. He estado ahí 11 años hasta la fecha presente. Un poquito más de 11 años. Entonces usted realizó cierto tipo de transición. Sí. Porque no se encuentra enseñando ya más. No. Es párroco. Aunque lo extraño, pero he realizado varios cursos en la parroquia y también en todo momento llevo a cabo cursos. He ayudado con un curso en la diócesis en los primeros años para hombres mayores ex-anglicanos. Me parece que era para mayores de 65 a quienes el obispo no quería enviar al seminario. Así que realizamos un curso en la diócesis. Y yo ayudé con la enseñanza de la teología moral junto a otro sacerdote que ahora se encuentra en Sudamérica en las misiones, por el momento. Y también he realizado una o dos tareas de enseñanza en la diócesis y en el decanato. Siempre me mantengo ocupado. Ha sido una verdadera transición, pero ha sido mucho más fácil de lo que yo esperaba. He de reconocer que después de todo, yo me encontraba tratando de instruir a los clérigos para que fueran párrocos. Sí. Así que sentía simpatía por ellos. Hasta cierto grado usted estaba sirviendo este párroco a ellos durante el proceso. Estuve tratando de serlo. Tratando de serlo. Sí, tratando de serlo. Sí. Puede que encuentre diferentes opiniones entre todos ellos. Pero sí, mi papel principal era el de párroco, al igual que una especie de director del programa. Estaba encargado del programa y a la misma vez cuidando del personal. Creo que la prioridad fue o siempre debe ser el cuidado del personal, tener organizado al personal y apoyarlos. Usted mencionó que cuando se encontraba enseñando en la universidad estaba usando escritores católicos y una variedad de recursos. ¿Hubo alguno en particular, en especial algún escritor espiritual que le haya ayudado a convencerse de que tenía que regresar a casa, a la Iglesia Católica? Creo que no está de moda decirlo, pero creo que los escritores de la escuela francesa del siglo XVII, como el cardenal Berulle, Ollier y algunos similares, los cuales yo había empezado a leer como novicio en Muirfield en 1967, despertaron algo en mí.
Es lo único que puedo decir. Como dije, no están de moda y no han estado de moda en general desde el Vaticano II. Pero creo que ahora lo están reconociendo más. ¿Están más alineados con el misticismo católico tradicional? Sí, Sí. sí, y la Eucaristía, una teología eucarística sólida. Y supongo que algunos dirán un tipo de ascetismo serio, en el cual yo no soy muy bueno. Pero quiero decir que esto es importante, la disciplina propia, cualquiera que sea la forma que tome. El desafío El constante. desafío constante es muy necesario. Sí. Y por medio de la gracia de Dios lo he intentado. No he tenido éxito en absoluto, pero he intentado perder algo de mí mismo. Y aquellos escritores de la escuela francesa del siglo XVII son muy insistentes sobre el tema, así que fueron muy importantes. Creo que también mm, San Juan de la Cruz, Sí. también, el cual yo empecé a leer probablemente de forma prematura, pero al final lo entendí. Pero nuevamente, cuando yo era alumno de la universidad en 1961, ahora estamos retrocediendo bastante tiempo, pero había leído bastante, no todo, sobre San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila. Pero fue San Juan de la Cruz y los escritos de Alison Pierce, la erudita inglesa, cuando escribió acerca de él y sus adiciones, su obra, sus traducciones. Nuevamente fueron muy formativos, pero creo, tal como lo indiqué, haberme vuelto católico y tal vez también la experiencia benedictina en la abadía de Coire me ha cambiado un poco y nuevamente estuve leyendo mis notas de retiro. Creo que hubo un poco de tensión en mi vida de oración y en mi vida en general. Tal vez estuve tratando con demasiado ahínco de ser demasiado asceta, en tanto que ahora he cambiado el enfoque más hacia la resurrección. Me gustaría que hablásemos un poquito más acerca de San Juan de la Cruz y de los escritores franceses a quienes yo no he leído. Me parece que no. He leído algunas traducciones al inglés de ese periodo, quienes me imagino están muy alineados con San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila. Cuando me estaba volviendo católico y leí eso, me di cuenta, a través de los escritos del padre Garrigou Lagrange, que uno sabe que ellos están en lo cierto, que uno sabe que lo que están diciendo es donde debe ir la trayectoria de nuestra espiritualidad. Sí, Pero simplemente a veces es difícil para alguien que sea esposo y padre o párroco o profesor realizar eso. Uno se siente atraído hacia la comunidad benedictina, pero lo que tenemos que hacer es aprender a vivir eso dentro de nuestro llamado. sí, sí, exactamente, sí. Y mucho de eso es un asunto de tiempo y oración. Asimilarlo, volverlo propio, porque no basta simplemente imitarlo. Sería grotesco y artificial. Hay que asimilarlo gradualmente y mezclar por dentro, por lo menos en mi caso, todas las demás lecturas. Para mí puedo retroceder hasta mi niñez, cuando leía novelas y trataba de entender un poquito más acerca de la condición humana a través de los escritos de los novelistas, tanto los novelistas clásicos como los novelistas clásicos ingleses del siglo XIX, que para mí siempre han sido muy importantes. George Eliot, Jane Austen, ¿Cierto? todos los autores obvios, pero también los novelistas contemporáneos. En Muirfield, cuando yo era profesor, era muy conocido en la universidad por citar a Iris Murdoch. Suelen decir, aquí viene con otra lista de citas para la homilía, pero creo que, aunque Iris Murdoch fue una persona muy extraña en muchas formas, no estuvo dentro de rebaño cristiano, sino por un tiempo muy breve durante su vida. Su entendimiento de la condición humana, creo que hemos aprendido mucho de este. Y creo que la verdad ofrecida por los escritores espirituales, tenemos que incluirla en la relación, en el diálogo con lo que también nos enriquece dentro de nuestra cultura. En especial la cultura literaria, diría yo. Probablemente eso es lo que diferencia los escritos de unos autores de los otros, incluso aquellos que no son cristianos. Mm, El hecho de que hablan acerca de e identifican a la persona auténtica. sí,
Y eso lo vemos en contraste con un escrito que sea demasiado plano. Sí, sí. Y creo que para mí siempre hubo el tema de la persona y la comunidad. Siempre han ido de la mano. Durante aquellos años cuando me acercaba a un regreso a casa, mi toma conciencia aumentó al darme cuenta de la necesidad de una comunidad estable y bien definida, como algo indispensable para crecer como persona, que no se puede tener crecimiento personal dentro de un vacío. Tiene que ser dentro de una relación y dentro de una comunidad. Iba a decir que dentro del mundo protestante, en especial dentro del mundo protestante evangélico, ponemos mucho énfasis en la salvación individual, Jesús y yo, Sí, sí. en tanto que los católicos reconocemos que hemos sido salvados como parte de una comunidad, que hemos recibido las gracias como una comunidad. Sí, y creemos como una comunidad, como siempre insistió el Santo Padre. Mucho después de los eventos, he estado leyendo su introducción al cristianismo, la cual fue publicada por primera vez en 1978. Pero ha sido vuelta a publicar, la he estado leyendo, su énfasis es en esta dimensión comunitaria de nuestra fe. Es verdaderamente muy importante. No se trata de una línea de teléfono privada con Dios. Creemos en gran medida gracias a otras personas. Y ciertamente digo, amén. Sí, Estoy muy de acuerdo. es un misterio, porque Dios nos toca como una comunidad, pero en su misericordia y amor también nos toca como individuos, pero no estamos aislados unos de otros. No estamos aislados, por supuesto que no. Existe una relación personal que es más profunda de lo que podamos entender, pero no se encuentra en un vacío. ¿Cómo ha sido su experiencia como sacerdote católico, habiendo sido criado en una atmósfera no muy favorable al catolicismo? Y de hecho, usted dice que es párroco de una parroquia muy grande. Sí, sí, sí. Sí, Pienso que en algún punto de la historia solía haber muchas parroquias católicas. sí, 83 u 84 iglesias, y cada una era su propia parroquia. Es un tipo de ministerio algo curioso. Y tenemos una organización laica muy buena en la parroquia. La parroquia fue dividida y esto ocurrió hace mucho tiempo, hace años atrás. Fue dividida en 8 áreas, al igual que Stowe Market, y hay laicos responsables por cada una de esas áreas. Se encargan de la organización. Así que para bien o para mal, mi ministerio tiende a ser muy sólidamente sacramental. Lo que se refiere a visitar a los enfermos y llevarles los sacramentos a los enfermos, aunque también tenemos ministros eucarísticos especiales que también se encargan de eso. Mi tarea es parecida a la de la araña en medio de su telaraña, manteniendo en pie la comunicación a través de la parroquia y dentro de la parroquia, tratando de mantener unidos diferentes tipos de comunidades. Como dice San Pablo en la carta a los Efesios, usted está equipando a los santos para la labor del ministerio. Esa es mi esperanza, por medio de la gracia de Dios. No sé cuán exitoso vaya a ser. Padre, ¿nos puede extender su bendición para concluir el programa? Que la Santísima Virgen ore por ustedes, que todos los santos oren por ustedes, que los santos ángeles los cuiden y los protejan. Que Dios Todopoderoso los bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre Lloyd. Gracias. Gracias por habernos Gracias a acompañado. ustedes. Y gracias a ustedes por habernos acompañado en este regreso a casa desde Inglaterra. Que Dios os bendiga. Nos volveremos a ver pronto.